A darle gloria al Señor y honra a Dios por darnos la oportunidad de comenzar esta temática en esta noche sobre los valores cristianos. Y aquellos que ya conocen, ¿no?, lo que son valores, la palabra o el término valores viene del latín valere, lo que significa ser fuerte. En esta noche, pues yo simplemente utilicé, como ustedes pueden ver, un árbol, y cada uno tiene unos valores que se deben de reflejar en todo aquel que es cristiano. En el próximo diapositivo tenemos el árbol con sus raíces. Y lo traje simplemente porque creo que es importante que nosotros entendamos que nosotros como creyentes debemos de verlo desde esta perspectiva. El árbol crece de una semilla y la semilla se va desarrollando, eventualmente desarrollando raíces. Estas raíces son las que absorben los nutrientes que la hace desarrollar, los nutrientes que la hace dar fruto y la mantiene saludable. Cuando un árbol no está bien ubicado, por alguna razón, una tormenta, o el suelo está afectado por alguna razón, las raíces se afectan. En ocasiones, las raíces no pueden absorber los nutrientes necesarios para que el árbol pueda hacer o dar el fruto correspondiente. Y traje esto porque la Biblia dice en el Salmo 1, verso 3, que el justo será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que nosotros entendemos, y yo quiero en esta noche, en vez de hablar de nutrientes, sino que podamos ver esto, en vez de verlo con nutrientes, vamos a ver los valores. Porque los valores son los que dan fuerza al creyente. Son aquellos valores, el nutriente que nos da ese carácter, esa formación, donde podamos entender y comprender el propósito de Dios para con nosotros, y como podríamos decir que es la esencia de lo que somos. Los valores es la esencia de lo que somos. Por eso es que muchas veces decimos, este mundo está sin valores, o no hay valores. En realidad hay valores. El problema no es que no haya valores. El problema es que la gente no quiere alinearse a los valores. Y como ustedes saben, hay valores morales y hay valores inmorales. Porque hay personas que tienen valores inmorales, porque fueron aprendidos a través del tiempo. Pero quisiéramos pues ir tocando bases sobre algunos términos que queremos utilizar lo más rápido posible en cuanto a los valores. Los valores son la esencia de lo que somos como seres humanos, que es lo que estamos diciendo. Son la esencia de lo que somos como seres humanos. Desde pequeño, desde que vamos en desarrollo, vamos adquiriendo unos valores. Con muchos de los que estamos aquí, quizás unos que tienen más años que otros, sabemos que a los niños se les enseñaba estos valores. Valores tan sencillos como cuando comas siempre ora. Valores tan sencillos que cuando hay dos adultos platicando y el niño va a cruzar, siempre pide con el permiso. Valores tan sencillos como esto siempre fueron inculcados, ¿no?, en esta generación, en los niños en el pasado. Valores son principios morales y éticos que se consideran necesarios y deseables. Por lo tanto, nosotros somos conscientes de la realidad como cristianos, y aún dentro de la comunidad donde nosotros vivimos, en la sociedad, entendemos que los valores son principios morales. Los valores son los que le evitan, ¿no?, que el niño crezca y se convierta en un delincuente, en una persona agresiva. Pues son los valores, y estos valores se supone que sean enseñados en los hogares.
Y a través del tiempo, a través del tiempo que ha pasado, estos principios morales y éticos que se consideran necesarios y deseables, se han ido dejando de enseñar. Y es por eso que tenemos una sociedad como la que hoy estamos viendo, desde la perspectiva natural. Ni siquiera estamos hablando de la perspectiva cristiana. Los valores influyen en el comportamiento de las personas, en sus prioridades y relaciones. Es decir, que son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento. Estos valores nos permiten orientar nuestro comportamiento en todo lo que nosotros hacemos. Cuando hay valores, se toman decisiones en base a esos valores. Y de eso vamos a estar tocando más adelante. Así que estos son puntos importantes para que usted vaya entendiendo. Los valores influyen en cada decisión y movimiento que hacemos, incluso hasta la forma en que elegimos para tomar nuestras decisiones. Por ejemplo, si elegimos una carrera, pues en la mayor parte de las veces se elige en base de unos valores. El joven que se va a casar, pues se supone, ¿no?, que cuando se va a casar se tome esa decisión basado en unos valores. Pues yo quiero casarme con una mujer o con un hombre que tenga valores, que sea responsable, que sea honesto, que sea íntegro, que no me juegue, ¿no?, con las emociones. Y todo está basado en unos valores. Al perderse en esencia estos valores por dejarse de enseñar, pues se toman decisiones que eventualmente terminan en divorcio, terminan en problemas en el hogar, porque estos valores no fueron enseñados, no porque no existan, ellos existen a través del tiempo, y de eso vamos más adelante, sino que no se dejaron de enseñar y hemos dejado de inculcarlos a los niños, la importancia de cada uno de los valores. Así que los valores nos ayudan y esto envuelve elección de una carrera, el casarnos, inclusive hasta un préstamo. Los préstamos se toman en base a unos valores. Pues yo voy a tomar un préstamo, pues yo tengo que tener unos valores fundamentales. Y es de ser responsable para pagar lo que tomo prestado. ¿Me entiende, no? Si hay unos valores contrarios a eso, inmediatamente lo que hace la persona es voy a coger y la última cuenta que la paga el diablo, no la voy a pagar yo, pero ya van predispuestos a no pagar. ¿Ve? Entonces, hay una gran necesidad de retomar este tema de valores en nuestra comunidad. Si tienes claro cuáles son tus valores personales, tienes un guía de prioridades en tu vida. Porque entonces tú puedes establecer prioridades en base a tus valores, a los valores adquiridos a través de los tiempos. Saber, por ejemplo, saber decir que no cuando haya que decir que no. Saber decir que sí cuando haya que decir que sí. Saber determinar cuándo yo puedo coger un préstamo. No tengo la capacidad para pagarlo, pero mis valores me enseñan, pues no lo voy a tomar, no voy a coger el préstamo porque no tengo la capacidad para tomar el préstamo. Voy a ver qué hago. Entonces, toda decisión se basa en estos valores adquiridos, valores buenos, adquiridos a través del tiempo. ¿Me están siguiendo, no? Ni tan siquiera estamos entrando en la parte eclesiástica, cristiana. Esto es algo adquirido a través del tiempo porque no podemos hablar de valores solamente como para la iglesia, porque hay personas que no le sirven al Señor que tienen unos valores, son buenos esposos, son buenas esposas, son buena familia, porque adquirieron unos valores a través del tiempo y alguien sacó el tiempo, sus padres, para enseñarles estos principios, estos valores. Así que los valores influyen en cada decisión y movimiento que hacemos, incluso hasta la forma en que elegimos para tomar nuestras decisiones. Los valores explican quiénes somos. Los valores nos dan identidad. La gente nos mira a nosotros en base a los valores, cómo tú hablas, cómo tú desplazas, cómo tú te comportas. Son valores, ¿no? Y entonces nos da una identidad si lo vamos a relacionar en lo natural. La gente dice, ese muchacho que está ahí o esa muchacha viene de buenos padres. Conocemos a sus padres. Son gente buena, son gente dadivosa, son gente servicial. Y entonces esos valores fueron inculcados en el hijo y la hija. Y la comunidad se da cuenta de quiénes son, de quiénes son los padres de esos muchachos.
porque los relacionas, ¿no? Así que es importante entender estos principios, amados. En nuestra comunidad de fe, los valores son ladrillos de ADN que explican por qué hacemos lo que hacemos. Cuando hablamos de valores, y más adelante vamos a hablar de esto, cuando hablamos de valores cristianos, tenemos que tener en cuenta que esto causa un impacto en cada uno de los congregantes. Por ejemplo, en los empleos, en las empresas, se hablan de principios y se hablan de valores. Y hay muchas empresas que ven necesario establecer unos valores entre ellos para que la empresa pueda echar hacia adelante. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, entonces el jefe va a tener competencia con el que él no es jefe. Entonces siempre va a haber una subordinación, siempre va a haber una resistencia, siempre va a haber un chisme entre la empresa. Y entre una cosa y la otra, esto afecta el progreso de la empresa. Si es un negocio donde depende del cliente, cuando el cliente llega, se da cuenta de la persona que está atendiéndolo. O sea, se da cuenta de los valores que tiene esa persona. Si es una persona amargada, si es una persona refunfuñona, si es una persona siempre con un rostro como deseando que alguien le diga algo para pelear. Entonces usted nota que esta persona pues no se le ha inculcado unos valores desde la perspectiva de empresa. Por lo tanto, la empresa, la gente lo primero que dice, mira, yo no entro ahí, no porque no vendan lo que necesitan, sino por no encontrarse con esa persona que lo atendió anteriormente. Fíjense lo importante, amados hermanos, que queremos reflejarlo desde esta perspectiva. Oigan bien, desde esta perspectiva de los valores que estamos hablando. Así que en nuestra comunidad de fe, los valores son ladrillos de ADN que explican por qué hacemos lo que hacemos. En nuestra comunidad de fe, los valores forman el fundamento en el cual se basan la ideología de la iglesia. Entonces, esto como voy a estar repitiendo, lo vamos a estar tocando más adelante. ¿Cuáles son esos valores? ¿Qué es lo que nos crea el fundamento como iglesia? Amén. Y una muestra, ¿no?, es de lo que hemos estado hablando constantemente. Valores de responsabilidad. Valores, por ejemplo, yo pertenezco a unas organizaciones y yo me hago miembro de esas organizaciones. Y entonces pago una cuota anual. Bueno, la compañía paga la cuota anual y yo pertenezco a esta organización, soy miembro. Entonces el beneficio que tengo es que recibo correspondencia, recibo capacitación y recibo literatura, ¿no? Pero también tengo una responsabilidad con esta organización o con esta institución, y es de participar, de responder, de formar parte, ¿no?, de toda la logística para mantener mi membresía, no solamente pagándola, sino activo como miembro. ¿Me siguen, no? No puedo ser un miembro ausente, sino un miembro activo. Entonces, esos son parte de los valores de esa compañía. Por ejemplo, yo pertenezco a una organización que tiene que ver con el desarrollo, con el management, ¿cómo le llaman? La administración en general de todos los desarrollos de los complejos turísticos, incluyendo campo de golf, en todo. Esta organización, su razón de existir es de darle una imagen diferente a los integrantes de esa organización, que son gerentes, son directores de campos de golf, etcétera, etcétera. Entonces siempre se veía a estas personas como nada, ¿no? Porque no había valores en estas personas, y como que en vez de darle una buena proyección al complejo o a la responsabilidad que ellos tenían, era todo lo contrario. Esta organización surge y comienza a inculcar valores en sus miembros y a decirle a los miembros: ustedes necesitan tener proyección. Ustedes necesitan, pues, que el cliente cuando salga, el cliente que paga, que va al complejo turístico, el que va a jugar golf, el que va a la tienda, el que va a la oficina, vean usted, a pesar de que usted es un empleado, pero vean usted una proyección que vaya alineada a la compañía. Si es una compañía de 5 estrellas o de 4 estrellas, pues los valores establecidos son de que usted debe de ir alineado a eso. ¿Me están entendiendo, no?
O sea, eso es importante. A veces yo le decía a los hijos míos, tú quieres que te atiendan bien, en una oficina, cualquiera, ¿no? Lo único que tienes que hacer es ponerte un gabán, una corbata y con un maletín. Te van a mirar y usted dice, con el permiso, te van a hacer paso. Deben decir, ¿quién será este? Van a pensar que usted es un ejecutivo, que usted va... No, porque esa es la proyección y eso es lo que hace la proyección en la mente de la gente. ¿Ven? ¿Me están entendiendo, no? Es que la proyección siempre es buena y esta organización lo presenta como un valor, uno de los valores importantes para que la organización mantenga un estándar deseado. En los seminarios que van, bueno, miles de personas, le piden a todos los miembros, todos los integrantes, que cuando vayan a los seminarios vayan con su chaquetica. ¿Ve? Aunque no vayan con corbata, ellos desearían que fueran con corbata, pero la mayoría, algunos van con corbata, yo he ido con corbata, pero la mayoría solamente van con jacket, ¿no? Porque es parte del protocolo, de la proyección. Estamos hablando de valores, ¿no? Pero son los valores que ellos quieren establecer para mantener un estándar. Lo digo para dar un poquito más de luz en lo que queremos hablar durante el transcurso de todos estos jueves. Ahora bien, en nuestra comunidad de fe, los valores forman el fundamento en el cual se basa la ideología de la iglesia. Un ejemplo, la iglesia de Jerusalén consideraba importantes los valores fundamentales. La iglesia de Jerusalén consideraba importantes los valores fundamentales. Como ejemplo, en Hechos capítulo 2 y versos 42 y 46, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De quiénes? Enseñada por los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, en la comunión, que había comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya estamos observando unos valores. Es una iglesia que apenas está comenzando a crecer. Y luego dice, y sobrevido ¿qué? Temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces estamos viendo un resultado inmediato. Un resultado inmediato. Al ver la coinonía y establecerse unos valores en base a una doctrina enseñada, dice que perseveraban. ¿Me siguen? O sea, había un espíritu de unidad. Había un espíritu de honra a los líderes. Y el honrar a un líder es un valor. ¿Me siguen? De eso vamos a hablar luego. Y luego dice, todos los que habían creído estaban como juntos. Son valores. Y tenían en común ¿qué? Todas las cosas. Tenían en común. Ahora pregunto, ¿eran iguales todos? O sea, eran gemelos, eran de la misma raza, o sea, de la misma ciudad. No, de diferentes lugares. Pero dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, porque era parte de los valores, lo que ellos adquirieron a través de las enseñanzas de la doctrina de los apóstoles. Esa unidad que Cristo les enseñó. Cristo los enseñó. Estar unidos. Él en su oración lo dijo, Señor, que sean como uno, como tú y yo somos uno. Es un valor. Entonces, y por eso esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque en nuestras iglesias hay mucho individualismo. El individualismo está haciendo daño a las congregaciones, a las comunidades de fe, porque cada cual quiere hacer lo que está en su mente, no lo trae para trabajar unidos. Y cuando esto no surge, cuando hay un disgusto porque no se hace lo que diga por alguna razón o desea hacer otra cosa, pues entonces en vez de ayudar a adelantar la obra, lo que hacen es hacerle daño, porque falta valores cristianos. Y estos valores cristianos son importantes. Y yo digo que los valores cristianos, el puente entre el valor, los valores y el carácter son los principios. El puente entre los valores cristianos y el carácter de la persona son principios. Cuando no hay principios, que son los que están en el exterior, que son los que se manifiestan, porque los valores son internos, son parte de uno. En el crecimiento uno va formando carácter en base a los valores.
Así que es importante que entendamos eso. Dice, y vendían sus propiedades. Oiga, a mí me encanta eso. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, había empatía. O sea, no era una comunidad donde la gente decía, no, yo estoy acá y aquel acá, a mí no me importa lo que le pasa a aquel. Pero había unos valores que provocaban que cada cual velara por el otro. Y eso fue lo que el Señor pidió en su oración. Y dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí seguimos, continuamos viendo el resultado de la doctrina enseñada, de la enseñanza adquirida en la iglesia, de la unidad, de la perseverancia. Estos valores se manifestaban porque comían juntos. Juntos. Nuestras iglesias, nuestros congregantes tienen que entender lo importante que comunidad de fe debemos de siempre mostrar un espíritu de unidad en todo, aún frente a esta pandemia. No podemos permitir que el enemigo nos desenfoque de eso. Alabando y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillos de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que la habían sido salvos. Fíjese el resultado de cuando hay valores cristianos establecidos en las congregaciones. La gente que llegan ven la diferencia, ven la coinonía, ven los valores de cada uno, el amor, el respeto, el servicio, la educación, el saludo, el procurar saludarnos unos a los otros. Claro, ahora no podemos abrazarnos, pero con el puñito, pero hay esa empatía, ¿no? Cuando hay necesidad, tenemos empatía con las personas enfermas, necesitadas. Eso es parte de lo que es la comunidad de fe y una comunidad que está fundamentada en valores. Ahora bien, continuando. La iglesia debe de establecer sobre qué principio va a operar. Todas las iglesias deben de establecer sobre cuál principio deben de operar. Y deben de identificar lo que queremos hacer con esto es establecer los valores, eventualmente los valores que nosotros queremos ya ir proyectando en esta comunidad de fe. Que toda persona que vaya llegando aquí entienda cuáles son esos valores dentro de esta comunidad. Y podríamos repetir en mucha parte lo que hacían estas personas. Y quizás usted no va a decir, pues yo voy a vender mi casa y se lo voy a dar a alguien. Bueno, pues usted déjese guiar por el Señor, ¿no? Pero usted no lo va a hacer simplemente por hacerlo. Pero sí hay cosas como estar juntos, tener comunión, comer, tener un corazón sencillo, partiendo el pan juntos, alabando a Dios, etcétera, etcétera, que son valores que se debe de manifestar dentro de una congregación y no resistir a esta realidad. Entonces, la iglesia debe establecer sobre qué principio va a operar. ¿En qué se basan los valores? La pregunta, ¿en qué se basan los valores? ¿Se basan en qué? En creencias, un conjunto de normas internalizados que forman parte de nosotros mismos. Por lo tanto, lo que vamos aprendiendo, la palabra de Dios va arrojando luz en nosotros y formando en nosotros carácter de tal forma que cuando miramos entonces vamos internalizando de tal forma que automáticamente lo ponemos en práctica, porque ya es parte de nosotros, Cuando nosotros miramos la diferencia entre valores y principios, yo busqué una definición breve. Los principios son leyes naturales que son externas a nosotros. Sin embargo, los valores son internos y son guías. Nos ayudan y nos conectan y nos ayudan a identificar el objetivo en que nosotros queremos llegar. Amén. El próximo, detrás de cada acción existe una ¿qué? Una decisión tomada sobre la base de una escala de valores personales. Como dije ahorita, pues los valores, cuando hay valores establecidos aún dentro de la normalidad del sistema del mundo,
las personas toman decisiones en base a esa escala de valores personales, porque fueron aprendidos, fueron formados de esta forma. Y ahorita usted dirá, pero ¿qué diferencia entonces hay entre los valores de ellos y los valores de la iglesia? Ya mismo llegamos ahí. Pero el próximo es, al relacionarse con los demás, se pone en evidencia esta escala. ¿Cuál escala? La escala de valores. ¿Dónde se manifiesta o dónde se deja ver esta escala de valores? Cuando interactuamos, cuando nos reunimos, cuando hay situaciones difíciles. Ahí se manifiesta lo que somos. Si usted reacciona en forma negativa ante las circunstancias adversas, pues tendría que evaluarse, ¿no? Porque son valores que quizás usted adquirió con el tiempo y que necesita de alguna forma modificarlas dentro y alinearlas a la voluntad del Señor. Vamos al próximo. Que quiero avanzar porque son las 8, pero tampoco quiero dejar de decir lo que queremos compartir. Valores fundados ¿por quién? Por Dios. Los tiempos cambian y la gente modifica su forma de pensar y de actuar. Hasta mutilan sus principios de valores. Y esto es algo que acabo de decir. Los valores están presentes. El problema es en que se han dejado de enseñar, pero los valores están ahí para enseñarlo. Hemos ignorado esta realidad. Los valores fundados por Dios nunca varían. Ahí entonces vemos la diferencia. La diferencia entre los valores adquiridos a través del tiempo, que más adelante le damos forma a esto, desde el principio, aun cuando en el Edén, aun después del pecado, aun cuando Moisés fue líder, estableció unos valores para poder controlar el grupo y para que hubiera una serie de líderes establecidos que guiaran al pueblo, que lo ayudaran. Había que establecer estos valores, pero en realidad los valores adquiridos con el tiempo desde la perspectiva humana han ido variando debido a las circunstancias en que hemos enfrentado. Número uno, la crisis, las situaciones, el pecado, la maldad, el descuido de los padres en no educar a sus hijos. Esto se ha dejado y entonces la generación que se ha levantado, en su mayoría, se ha levantado sin estos valores, no porque no existan, sino porque no se les enseñó. ¿Me están siguiendo, no? Y cuando lo miramos desde la perspectiva espiritual, fueron valores establecidos aún desde el principio. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con unos valores. O sea, los formó y lo primero que había en ellos al principio era obediencia. Es un valor. ¿Me sigue? Obediencia. Entonces, como consecuencia, había una responsabilidad delegada en el hombre y una responsabilidad delegada en la mujer. Y la mujer tenía que responder al hombre y el hombre tenía que cuidar de su mujer. Son valores desde el principio. Pero una vez pecan, esto se altera. Y entonces las consecuencias lo vemos en sus hijos. Cuando Caín mata a Abel, estos valores fueron de alguna forma mutilados. Y el resultado, ya usted sabe, Caín mató a Abel, el primer asesinato que ocurrió. Por lo tanto, en la Biblia encontramos la norma por la cual guiar nuestras acciones y pensamientos, por el cual el valor supremo, ¿cuál es? El amor a Dios. Y tenemos que concentrarnos en esa realidad. Próximo. No nacemos con la escala de valores incorporada. Pues nadie, o sea, cuando nacemos, no nacemos con la escala de valores. La vamos adquiriendo a través del tiempo. Desde niño, desde recién nacido. Pues los niños van adquiriendo los valores con sus padres, les van enseñando el amor, el respeto, el compartir con su hermano, con su hermana, la educación, etcétera, etcétera. Y todo se va adquiriendo y se va desarrollando en cada uno de los niños y se va internalizando en ellos. A tal magnitud que estos valores entonces se ponen en práctica automáticamente. A diferencia de los principios, que los principios entonces son adquiridos con un conocimiento y entonces son aplicados dependiendo de la capacidad de la persona para entender cuáles son los principios.
Cristo estableció sus principios, entonces para poder entonces entender cuáles son los principios tenemos que leer y entonces alinearnos a esos principios que nos llevan entonces a hacer la voluntad de Dios. Pero automáticamente debe de haber unos valores en nosotros y es la de obedecer al Señor. Amén. Sé que construimos la escala de valores desde muy pequeño, absorbiendo las actitudes y los comportamientos de los que nos rodean. Por ejemplo, padres, familias, amistades, escuela e iglesia. Fíjate lo importante que es esto. Por ejemplo, a mis padres me enseñaron unos principios. Mis padres me enseñaron unos principios que al día de hoy prevalecen en mí. Unos valores que permanecen en mí. Valores que fueron inculcados en mí de tal forma que al pasar del tiempo todavía yo honro esa enseñanza de valores. Y es responsabilidad, como dije, de los padres, la familia, amistades, o sea, los padres y la familia dentro de ese núcleo. Debe de haber una atención y un esmero de enseñar a esos niños lo que son valores. Dios les bendiga. Los valores se legan de generación en generación y se siembran y se comparten. Que esta generación y los que hemos recibido valores lo compartimos con otros y otros de alguna forma ven en nosotros esa identidad que tenemos con los padres, con nuestros padres o con unos valores significativos. Por ejemplo, usted dice al vecino, oye, qué bueno es ese señor, siempre cuando me ve saluda, si me ve que tengo problemas con el carro, sale de su casa a ayudarme. Si estoy ligando cemento, él viene y me ayuda. No todo el mundo lo hace, ¿no? Y no vamos a medir la gente, por eso lo vamos a medir por sus valores. Pero en ese caso específico, hay gente que son así, fueron formados así. El que no lo haga no quiere decir que es malo. Es que pues tiene una otra forma de pensar y eso es algo que hay que tomar en consideración en cuanto a los valores naturales, los valores humanos, porque cada cual tiene unos valores que tenemos que entender y respetar porque no todo el mundo reacciona de la misma forma. Lo cierto es que al pasar del tiempo los valores naturales no fueron inculcados, enseñados y es por eso que hoy languidece una gran generación de juventud por no haber recibido estas enseñanzas, no por escasez de valores, sino porque no fueron formados en ello. Por eso los valores se adquieren. Siguiendo, el siguiente es crisis por ausencia de valores. Y este es el punto donde es parte de la presentación y lo que estamos haciendo es asentando base, ¿no? Para poder luego entrar un poquito más en cuanto a detalles en el tiempo que nos queda. Crisis por ausencia de valores. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que hay una crisis por ausencia de valores? ¿Sí? Bueno, no es ausencia de valores, sino porque por ausencia de que no se enseñan los valores. Me faltó ponerle eso ahí. Es por la ausencia de que no se enseñan los valores, porque los valores están. Hay que recuperarlos. Valores en la familia, valores de los hijos hacia los padres, valores en el matrimonio, valores en la iglesia, valores en las empresas. Hay una gran crisis y muchos valores se pierden ya que no se transmiten ni se cultivan espacios de interacción con otros. Lo que estaba diciendo yo hace un ratito. Muchos valores se pierden por eso mismo, porque no se enseñan, no hay interacción. Yo estuve en un lugar, en un país, en Tegucigalpa, en Honduras, en Tegucigalpa. Y estuve en el hogar en un hogar de un pastor que me hospedó. Y él una noche, todas las noches, llamaba, las noches que estábamos allí, que no había culto, llamaba a sus nietos que vivían en la parte de arriba de la casa y los llamaba y los reunía. Y una vez yo estaba sentado con él hablando, y entonces comenzó a llamarlos. Y yo pensé, bueno, ¿qué irá a hacer él? Ir a hacer un culto, ¿no? Entonces yo vi que él entonces sacó la Biblia y le dio una Biblia a ellos, una Biblia de niños, ¿no? Y comenzó a platicar con ellos y a hacerle preguntas a ellos. Y ellos le contestaban, y lo más entusiasmado. Yo le pregunté al pastor, pero esto es siempre, yo todas las noches que le damos culto, yo los llamo y los siento ahí. Pues esos son valores que él está sembrando en esos niños, que al pasar del tiempo
es como una semilla, como les mostré en el árbol. Es una semilla que se convierte en un árbol y luego las raíces van absorbiendo no nutrientes, sino estos valores que le dan fortaleza al follaje, le dan fortaleza al árbol. Así de importantes son los valores morales y espirituales. Ahora bien, de esta manera los lazos se desintegran y como resultado surge la violencia, que es lo que estamos viendo, ¿no? El desinterés por el prójimo, el individualismo, todo esto falta de valores. Y déjeme decirle que lastimosamente en muchas de nuestras iglesias esto se manifiesta, no tanto a violencia, pero el desinterés por el prójimo. No hay empatía. Si alguien se enferma, la comunidad de fe a veces se olvida. No hay ese deseo de saber cómo está mi hermano o cómo está mi hermana. ¿Ve? Y individualismo. El individualismo es simplemente yo estoy aquí pero no cuenten conmigo. Yo estoy aquí pero participo solamente cuando tenga parte yo. O sea, cuando yo tengo una parte es que yo voy a ver, yo voy a ir. Pero si no tengo parte, no, yo no. Eso es individualismo. Entonces Cristo nunca enseñó ese principio poderoso. Al contrario, Cristo los reunía y Cristo en su oración le decía, Señor, que aprendan estos principios, que sean uno, etcétera, etcétera. Por la ausencia de la interacción e intercambio de opiniones entre padre e hijos, el niño no logra interiorizar tempranamente valores firmes. Y se pierde esa ventana donde surge la oportunidad de sembrar esa semilla en el corazón de esos niños. Hasta que cuando llega una edad adulta, entonces las consecuencias están ahí. Oigan bien esto. Padres que quieren que sus hijos sean diferentes, que son problemáticos, que no hacen caso, que no se someten, que no respetan, etcétera, que hablan malo, hablan soeces. Padres que se quejan por eso, pero ¿sabe qué? Ellos le enseñaron eso, porque en su vivencia lo practicaron. La violencia, el no respetar, el no someterse a nada. Esos principios los niños lo van viendo, el peleando unos con otros. O sea, usted no puede luego que el niño es adulto pedirle algo que usted le enseñó, porque usted tiene que entonces reprogramarse usted primero como padre, nosotros como padres primero, para luego dejarles saber a ellos que lo que hicimos fue un error y tratar de reprogramarlos para que ellos entiendan cuáles son los verdaderos valores como familia. Y pueden pedir oración, miles de oraciones, pero si ellos no cambian, a menos que haya un milagro en ese niño o en esa niña, no va a haber cambio. Pues ese principio está ahí en la Biblia. Proverbio 22-26, enseña al niño, en la versión PDT, enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto, no dejará de serlo. Hay otra versión que dice, enseña al niño el camino que debe seguir y cuando sea adulto, no dejará de seguirlo. Estos principios están ahí. Entonces, cuando usted le enseña al niño, usted siembra en él valores que lo nutren y le dan carácter. ¿Oyeron? Los valores se establecen en la parte interior del niño. Luego se alinea a unos principios y el principio lo lleva a un carácter. Manifiesta en su carácter, en su forma de hablar, en su forma de desplazarse, lo que tiene en su corazón, lo que es en sí. El resultado de una enseñanza poderosa. Valores en decadencia. Valores en decadencia. Esta es la realidad. En el 2008, un grupo de investigadores de Estados Unidos pidió a cientos de jóvenes adultos su opinión sobre valores morales. Según el New York Times, que es un periódico de gran prestigio hasta el día de hoy, la mayoría de jóvenes entrevistados
8 años, que ya algunos de ellos habían robado, asaltado, inclusive habían acuchillado a personas. Esos niños estaban ahí metidos. Y yo por lo menos yo le pregunté a varios de ellos porque los Arias al principio no nos querían dejar entrar. Yo me identifiqué y luego porque ellos habían violado unas reglas y los querían castigar con no dejar nadie entrar. Y yo, gracias a Dios, que logré convencer al guardia que nos dejara entrar. Pero lo dejaron dentro de sus celdas. No le permitieron salir. Allí le ministramos, pero yo logré hablar con muchos de ellos y la mayoría, sus padres no los visitaban, eran problemáticos, no amaban a sus padres. La única que iba a verlo era su mamá, no conocían a su padre. Esa era la repetida vez, en forma repetida, esa era la explicación que ellos daban. Es algo triste y es una realidad que estamos viendo no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico. Y esta es la generación que hoy nosotros estamos enfrentando. Esta gente en la entrevista, estos jóvenes, no cuestionaban si cosas como conducir borrachos, robar, mentir o hasta copiarse un examen sería bueno o malo. Es más, algunos llegaron a comentar que la verdad es que no pienso mucho si algo es bueno o malo. O sea, ellos no le dan cabeza que si algo es bueno o malo. Si el corazón le dicta que es bueno, pues es bueno. Si el corazón le dicta que es malo, es malo. O sea, una muchacha puede acostarse con un joven sin compromiso alguno y si su corazón dice que eso no es malo, porque eso es parte de la cultura, pues no es malo. ¿Me sigue? Pueden emborracharse o pueden consumir droga una noche y si su corazón dicta que eso no es malo porque es parte de una cultura diferente, pues no es malo. Pero eso es falta de valores. Y su comentario específico fue: si te parece que está bien, hazlo. Sigue los dictados de tu corazón. Ahora la pregunta en esta noche es la siguiente, que quiero ir ya entrando a la parte final. ¿Qué dice la Escritura respecto a esta mentalidad? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esta mentalidad? Pues mira, en Jeremías capítulo 17 y verso 9 al 10 dice: no hay nada más engañoso que el corazón. No tiene remedio. ¿Quién lo entiende? La respuesta de parte del Señor es la siguiente. Verso 10. Yo el Señor que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que sembró. En otras palabras, lo que esta generación tiene que entender que sus impulsos, sus decisiones no se deben motivados por lo que sienten en su corazón, porque el corazón es engañoso y todo tiene que estar alineado con estos valores y principios. Valores y principios, aún en lo natural. Ahora, la Escritura refleja la realidad de la decadencia en valores. Esta realidad, y esta es una realidad, la que vamos a mostrar aquí. Y es que refleja en lo mucho que ha cambiado la moralidad y valores de este mundo. Este sistema ha cambiado. Los valores están ahí, pero el sistema ha ido cambiando. La gente ha ido cambiando. El concepto de ver las cosas ha ido cambiando. Inclusive hay cristianos que han ido cambiando desde la perspectiva de la necesidad que tenemos de serle fiel a Dios en todo lo que hacemos, de honrar a Dios en todo lo que hacemos, de honrarle con el tiempo que Dios nos da en esta tierra. Son valores perdidos, valores cristianos perdidos, principios que nos conectan y nos da forma, un carácter de creyente, identidad con Dios. Entonces, estando en la casa de Dios, y estoy hablando en general, como creyente, muchos sentados inclusive han perdido la identidad, porque no saben realmente cuál es la voluntad de Dios para con ellos o qué es lo que ellos deben de hacer para agradar a Dios, en el sentido de servicio, porque nosotros no tenemos que convencer a Dios para agradarle, simplemente servirle, aceptarlo, recibirlo como nuestro Salvador y servirle. Hacer lo que Él ya nos indicó que teníamos que hacer. Cuando no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, que es que compartamos el evangelio con la gente, que trabajemos, que cumplamos nuestras funciones, pero no podemos pasar por alto
el llamado que cada uno de nosotros tenemos como iglesia, como creyentes, porque eso es parte de los valores. Pero este tiempo en que estamos viviendo refleja lo mucho que ha cambiado la moralidad y valores en este mundo. Y es triste, porque lo estamos viendo. Si ustedes no me creen, mire, esto está en la palabra de Dios y fue escrito hace años atrás. Pero hoy vemos el cumplimiento de esto. Y ustedes me van a decir si sí o no. Fíjense en lo que dice. Recuerda que los últimos días llegarán tiempos que tan difíciles o no. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Y fanfarrona, para que no sepa, es que se jacta de lo que no es. Fanfarrona, déjame leerlo aquí, y orgullosa, se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres. ¿Lo estamos viendo, sí o no? ¿Sí o no? Ni darán ni las gracias. Una generación ingrata, una generación malagradecida, que los padres han pagado un precio para criarlo y cuando llegan a una edad maldicen a los padres. Ese es el ambiente que tenemos. Una juventud o una generación, mejor dicho, una generación que no responde al liderato, que no responden a ninguna exigencia ninguna. Simplemente quieren manejar todo a través del internet, a través de los medios de comunicación, pero a la distancia. Es una generación que no se expresa. Es una generación que no le gusta interactuar. Es una generación que no le gusta que nadie le pregunte nada. Pero sin embargo protestan. Pero protestan en base a un criterio, en base a una manifestación. Porque no son líderes, sino seguidores en su mayoría. Es una generación peligrosa porque no fueron inculcados en valores, en reconocer lo importante que son y lo valioso que son ellos para una comunidad. Ni darán las gracias y serán mundanos. Y cuando vemos la palabra mundano es que no respetan la religión. Para ellos nada es sagrado. Nada es sagrado. ¿Estamos viendo eso? ¿Es claro? No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. En otras palabras, no habrá cariño, no habrá compasión. Una generación dura, una generación sin sentimiento, una generación que, mire, yo recuerdo hace unos años, ustedes me van a decir si estoy mal o no. Yo recuerdo unos años atrás, y ustedes también, que cuando había alguien muerto en la carretera, tú no podías dormir. Vi una persona muerta en la calle. Ay, Dios mío, yo no puedo dormir. Cuando vi ese hombre en el piso muerto, no puedo dormir. Porque para mí era como algo, Dios mío, se murió una vida. Pudo haber sido un familiar, pudo haber sido alguien. Pero hoy, usted va y están sacando videos, le están sacando fotos y lo envía por internet y se hace hasta viral. Entonces, estamos viviendo ante una generación insensible. Insensible. ¿Cómo? Es correcto. Entonces usted nota que hay una escasez de práctica en valores. Y eso es bíblico. No sentirán cariño o afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlo. Hablarán maldad, chismosos, calumniadores. Estarán fuera de control. O sea, no dominan sus pasiones. Serán crueles y odiarán el bien. En estos mismos días la gente traicionará a sus amigos sin pensar. Se enorgullecerá de lo que sabe. Y en vez de amar a Dios, amará los placeres. ¿Estamos viendo eso? Esa realidad. Ahí, en realidad, hay una crisis por ausencia de valores. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Entonces el consejo es no te metas con esa gente. Otra versión dice, no tengas nada que ver con esa gente. No tienen valores. Ustedes manténganse firmes en los valores cristianos enseñados, como los recibieron la iglesia primitiva al principio. Frente a este escenario, mi pregunta en esta noche, para ya ir cerrando, frente a este escenario, ¿no deberíamos cuestionar a nuestro corazón en vez de seguirlo ciegamente? Claro que sí. Porque nuestro corazón nos dicta una cosa y a veces pensamos,
pues hay que, si no puedes contra ellos, ¿qué? Únete. Y de alguna forma esto se va, vamos adaptando unas costumbres en base a lo que estamos viendo sin darnos cuenta. Y es ahí donde entra la iglesia. Es ahí donde entra la comunidad de fe. Es ahí donde cada vez que nos congregamos hablamos de valores. Y no solamente es hablar de valores, es practicarlo. El que enseña tiene que ser el ejemplo de lo que enseña. El que enseña y predica tiene que ser el ejemplo de lo que predica y enseña. ¿Por qué? Porque los hechos hablan más que la palabra. Y los valores reflejan lo que en realidad somos. Porque de lo contrario, somos oradores, somos exponentes buenos, pero en esencia no hay práctica, no existen estos valores. Y claro, lo dijo esta porción bíblica. Demostrarán que en realidad, dice, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Algo triste, algo triste. Entonces la pregunta, ¿deberíamos cuestionar a nuestro corazón en vez de seguirlo? Pues la Biblia dice, engañoso el corazón. Engañoso el corazón. Quiere decir que te hace creer algo que no es verdad. Que te hace creer algo que no es verdad. ¿Me están siguiendo ustedes? Cuando el corazón está así, hasta en los matrimonios hay problemas. Pero una mujer celosa, un hombre celoso, por darle un ejemplo, ¿no? La persona celosa ve figuras donde no existen. Ve notas donde no existen. ¿Por qué? Porque el corazón le está engañando. Sus emociones y todo lo que envuelve las emociones los desvían de la verdad, de la esencia de lo que está realmente sucediendo. Por eso tenemos que alinearlo todo en las manos de Dios. Engañoso es el corazón. A veces nos hace creer algo que no es verdad. En Proverbios capítulo 28 y verso 26 dice lo siguiente: el que confía en sí mismo es un ¿qué? Es un necio. Pues no podemos confiar en nuestro corazón. ¿Ve? No podemos confiar en las emociones nuestras, humanas. Tenemos que alinearlos a los valores o a los principios. Y tenemos que permitir que Dios nos dé la forma necesaria para poder entonces ejecutar. Pero dice, pero el sabio escapa del desastre. Para que sea útil el corazón necesita ajustarse como una brújula. Calibrada. Una brújula calibrada. ¿Usted sabe lo que es una brújula? Usted sabe, ¿cómo usted sabe que usted va caminando hacia el norte en Puerto Rico? Pues tiene la brújula, por lo menos la guagua mía, cuando yo estoy hacia allá, ahora no me acuerdo si voy al noreste, ¿verdad? Me dice, va al noreste. O sea, es una brújula, me está indicando la dirección a donde yo voy. Si estoy perdido en el yunque y yo establezco, antes de entrar al bosque, lo que es el norte, sur, este y oeste, con la brújula me va a ayudar, me va a llevar quizás a por lo menos cerca de la salida. La brújula es importante. Pues los valores son importantes para nosotros, como la brújula, que nos ayuda en el momento de desorientación, nos ayuda en la toma de decisión. ¿Qué yo voy a hacer ante esta situación? Usted acude a los valores. ¿Qué me enseñaron mis padres? ¿Cómo reaccionaron mis padres ante la crisis? ¿Qué sucedió? Y usted entonces comienza a manifestar estos valores y estos principios que le formaron a usted y en mí el carácter. Los valores le dan al ser humano el conocimiento que necesitan para crecer, desarrollarse y progresar de forma continua. Con esto termino. Empezamos con el Salmo, con mucha razón. El comienzo de esta serie de estudios, que se va a poner mejor, porque vamos a entrar un poquito más en detalles. Dice el Salmo 1, que el justo será como ¿qué? Como el árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por lo tanto, amados hermanos, es importante nosotros entender estos principios y lo que son los valores cristianos que apenas estamos comenzando. Muchas gracias por estar aquí en esta noche. Dios me los bendiga, hermano. Espero que hayan entendido. Hemos tratado de ser lo más sencillo posible, simplemente para introducirlos al tema de valores cristianos. Espero que en la próxima convocatoria vengan más hermanos.